Bien. Acción discreta. Vamos a cerrar todo esto que no tiene nada que ver. Cosas en las que trabajé algo. Bueno, en este práctico vamos a partir desde una sesión vacía de RStudio y vamos a ir haciendo un par de ejemplitos. La idea es trabajar modelos de elección discreta. Ya hablé un poquito con los compañeros que están presentes para ver más o menos si alcanzaron a ver todos los videos, para ver el abordaje. Y de ahí trabajar con eh, un nuevo script, que bueno, después les voy a compartir la versión final. Este sería práctico 11 porque puse un práctico 10. La verdad es un pequeño material adicional con algo de estacionalidad. Que lo grabé, bueno, y sí hice el anuncio. Eh, entonces, cualquier duda que tengan se puede profundizar. Yo hice todo el esfuerzo para tratar de dejarlo en un video corto a eso de estacionalidad, al modelo multiplicativo. Pero bueno, si no tuve éxito en ser muy claro, avísenme y vemos si lo podemos agrandar más. Bueno, y esta semana tenía, en síntesis, modelo Logic Probit, que son los clásicos de elección discreta en el cual tenemos una variable de tipo dicotómica, ¿sí? Éxito, fracaso, y estamos estudiando la probabilidad de éxito. Después, el modelo, la regresión Poisson es otro de los modelos lineales generalizados en el cual tienen conteos, ¿sí? La variable de verdad tiene una distribución Poisson y se lo modela con otra función de enlace que no es la de Probability Logic, sino es eh, el logaritmo y la exponencial, son la contracala, ¿sí? La escala en que entra la media y el enlace. Después, ese modelo Poisson puede pasar en muchos casos. Estamos observando una variable en la cual eh, hay valores observados y hay cero, es como que es un límite. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el cero sabe ser un límite que corta si vamos a demandar o no algo. ¿Sí? Entonces, a la distribución Poisson se lo puede modificar con un exceso de ceros, hacer como una mezcla de una Poisson con, con otra distribución degenerada en el cual son todos ceros, y eso da nacimiento a Poisson con exceso de cero, es otro videito. Y tienen después, wow, sí, bueno, con los Poisson tenían también que cuando hay superdispersión, esa parte, algo vamos a ver de esa parte, y el modelo Toby, que es regresión censurada. Bien, entonces vamos a alargar con un ejemplo de modelos regresión Poisson. Busqué una base de datos que está precargada en R y que es bastante muy simple, muy sencillo, como para seguirlo más fácil. Bueno, hay que invocar una biblioteca llamada, les digo, datasets. Biblioteca datasets. Si ustedes, de nuevo, si ustedes no la tienen cargada, la hacen install.packages y entre comillas datasets. Aunque creo que tendría que tenerla cargada, no sé. Eh, y lo que vamos a hacer bajo el objeto telas, vamos a guardar warp breaks, se llama el warp breaks.
warp, que si no me equivoco es Stellaris, sería, sí. Y entonces, como es una base de datos que viene cargada, podemos pedir la ayuda. Ah, no deben estar viendo casi nada, ¿no? Eh, Subo un poquitito la fuente. Menú, apariencia. Ah, está en 12 por lo menos. A 14. Bueno, si ustedes van a Help, acá, copian y pegan WordBreaks. Bueno, yo lo hice antes, ¿sí? Ahí tienen. El número de quiebres o roturas en yarn es hilo durante el hilado, es muy hilado, ¿sí? Entonces ustedes tienen, en principio tiene un data frame chiquitito con 54 observaciones y las variables son breaks, que es la cantidad de roturas en cierta cantidad de experimentos, wool, que es el tipo de lana o empleada, y la tensión que se ha usado es otra variable. Sí, en cierto modo, de verdad lo que se está haciendo acá es un análisis de varianza de dos vías, sería esto, ¿sí? Porque tenemos tipo de lana, tipo de nivel de tensión, son dos factores, ¿sí? Y, y la variable que estamos analizando como respuesta es la cantidad de quiebres, ¿sí? O sea, uno puede hacer análisis de varianza también cuando las cosas no son lineales, ¿sí? Como la variable es más tipo Poisson, lo que uno tiene que usar como enlace log, y eso hace bueno, uno estime una relación que no es lineal, ¿sí? La, es la misma lógica que en Logic, en Provi, de que tengo, que armo un predictor lineal, ¿sí? Hago un X beta, con, que eso es lineal, es una combinación lineal de los X, pero eh, lo paso por una transformación no lineal, ¿sí? Que en este caso sería el log, lo que se hace en la regresión Poisson. Bien, entonces veamos la base. Bueno, directamente le pueden hacer clic a telas. Tienen breaks, ¿sí? Ahí tienen la cantidad de breaks, son 25, 70, 30, 15, 40, 28, tipo de lana y la tensión, lana AB. Y bueno, y acá se nota que esta base no podría servir para hacer un ejemplo de Poisson con exceso de ceros, ¿sí? Porque no es una variable que, que esté anormalmente distribuida ahí con muchos ceros, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, si fuera la cantidad de fallas, bueno, o esta misma variable, según como sea el periodo de tiempo en que se ha medido, si fuera de quiebres por minuto, quizás tendría varios ceros que no pasó ninguna rotura y y algunos datos con dos roturas, tres roturas. En cambio, este, por cómo está medido, no se produjeron, no hay muchos valores cero, entonces hay que pensar Poisson o en alguna variante con superdispersión. ¿Sí? Una variante con superdispersión. Bueno, entonces, bueno, probemos el ajuste Poisson Fit 1, que vamos a hacer el modelo GLM. Gran parte de lo que está en unidad, salvo los modelos más avanzados, va por este lado. La variable es breaks, que es la cantidad de quiebres, y vamos a poner el rulito contra todas las otras, coma, es el puntito significa todas las otras, beta igual a telas. Y tengo que especificarle la familia, ¿sí? Family igual Poisson.
Estoy usando algo distinto a la familia, si no me equivoco, es claro, de la familia binomial. Eh, si tengo que usar otra, bueno, es family Poisson, en este caso. No fit 1, le podemos hacer el summary. Iba a ser al revés, capaz que práctico les va a servir como introducción al teórico, que también es teórico práctico. Eh, Obviamente que ahí van a tener un poco más de la base conceptual, pero voy a tratar de ir hablando del significado a lo grueso. ¿Sí? Entonces, esto es si usted hace una regresión Poisson, tienen coeficientes y tienen medidas de la null deviance, residual deviance y la Kaike. En esto muy parecido a lo de que ustedes, la gran mayoría vio por lo menos uno de los videos y además lo manejan de econometría 1, el tema de la null de la residual deviance, uno puede hacer como una pruebita chi cuadrado para ver si es significativamente, si es baja esa residual deviance o no, o si es alta. O sea, tienen una salida parecida a la de una regresión común y corriente, salvo que se agregue esto en null deviance, residual deviance, y se esté estimando por máxima verosimilitud. Por eso es Fisher Scoring Iteration. Fisher Scoring este es un método parecido al de mínimos cuadrados, pero es como iterado, cambia un cacho, entonces ya es más parecido ya es como la lógica de máxima verosimilitud, ¿sí? Es más, se hace acá y que aplicó máxima verosimilitud, pero es como que hay una equivalencia entre ese estimador y uno de una especie de mínimo cuadrado extraño, ¿sí? No es el generalizado, es algo un poco más complejo. Pero bueno, pensó en máxima verosimilitud, 4 iteraciones. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Pedir el cuanti de una chi cuadrado, Q, 0,95, con los grados de libertad que tengo en la residual de Deviance, que son 50 grados de libertad. Si le da un 67, ese sería como el umbral crítico. Y la residual de Deviance que tenemos observada sería 210. Entonces, es como que tenemos demasiada varianza residual ahí dando vuelta. ¿Sí? Hay demasiadas cosas no explicadas. El profe también les introduce la biblioteca boot para hacer un gráfico. El boot, en la cual vamos a hacer plot de los fit. Contra GLM Jack 1. Eso RD. Acá lo puse en cualquier lado. En peligro tengo desactivado el pad. Lo voy a desactivar. LDIAC 1, peso RD. Ya no cargue la biblioteca. De nuevo, si no la tienen cargada, la tienen que instalar. Ah, bien, cambié el orden de las cosas. ¿Qué biblioteca me está faltando? Me está faltando cargar. No, GLM la tengo cargada. Perdón, ustedes tienen que haber cargado GLM probablemente. ¿Sí?
que mediac, me está faltando la biblioteca que la estuve usando en punto .diac. Vamos a buscar. Mediac. Ah, no, estoy escribiéndolo mal, ¿sí? Bueno, es probable que a ustedes les haya hecho falta cargar la biblioteca GLM. No sé si me avisan si están trabados, por favor. ¿Sí? Eh, sí, pero no. Es que yo estaba escribiendo mal la GLM de acá. Bueno, ahí este gráfico de los residuos, pero el problema es que cuando uno va al mundo de los mínimos cuadrados generalizados, es como que los residuos, hay muchos tipos de residuos, ya no es tan obvio que existe un residuo, uno modela la distribución de la variable directamente. Y es como que se intenta recuperar como unos residuos, pero es discutido qué distribución tienen, etcétera, etcétera. Hay toda una literatura. Estos seguramente son residuos de Debian, ¿sí? Son uno de los mejores residuos. Sí, lo que es importante es que en esta literatura no sirven, por lo general no sirven los residuos de Pearson, ¿sí? Los residuos tal cual como los calculamos, eh, de ser observado versus estimado, porque esos no tienen una distribución tan clara. Entonces se desarrollan residuos que tiendan a tener la distribución que uno espera, ¿sí? De que sean homocedásticos, que no tengan correlación y que tiendan a tener una varianza estable. Bueno, entonces uno ve como que podría estar cambiando la varianza, ¿sí? Cuando uno eh, plantea que la variable tiene una distribución Poisson, está pensando en que los datos tienen que la media es igual a la desviación estándar, ¿sí? Eh, En ese caso sería válido pensar que eh, en un modelo Poisson. Si no, es muy frecuente, si no puede pasar que la varianza sea mayor a la media, donde se dice que hay superdispersión, o que la varianza sea menor a la media, lo cual hay, vamos, subdispersión, diría. Pero bueno, el primer caso es por lo general el más habitual, el de superdispersión o overdispersion en toda la literatura que van a leer en inglés. Entonces, acá podría ser una recta en el cero, ¿sí? Pero la vamos a obviar. Entonces, hay que hacer alguna pruebita de dispersión. Dispersion test 1. Una pruebita para ver si hay dispersión test. Fit 1. Dispersion test de fit 1. Me estoy olvidando de cargar una biblioteca seguro. Le cambié el orden y tenía todas las bibliotecas arriba. Dispersion test. A ver, por ejemplo, la AER es una biblioteca clave. Ahí por abajo. Library. Library. A ver. Ah, no. Sí, sí. Library AER. Sí. ¿Dónde está la library? De todos modos, yo le subo el script de nuevo. Library. Acá tienen que poner library AER. ¿Sí? Apply econometric with NAR. Que básicamente la biblioteca esta por lo general no hace nada nuevo, pero sí tiene funciones simplificadoras, ¿sí? Que usan a bibliotecas más complejas para cosas como estas, ¿sí?
tener en la tabla una pruebita para superdispersión, overdispersion test. ¿Sí? Y acá tienen que el p-value es chiquitito y la alternativa dispersión mayor que 1. Sí, o sea, porque uno está pensando, esta prueba lo que hace es ver si la varianza la planteamos como 1 más alfa por la media. ¿Sí? Si ese alfa, o bueno, o el nombre que le pongan, es bueno, no, aquí está como 1, sí, directamente. Aquel 1 está como referencia. Este número, si este número es mayor que 1, es que la varianza es igual a la media. Si este número es mayor que 1, que hay superdispersión. Nos está dando la estimación puntual 3,94, ¿sí? Como que hay bastante superdispersión. ¿Sí? Y ese es un modelo de superdispersión eh, que uno piensa que está viendo si la varianza es un múltiplo de la media. Pero también se puede plantear que la varianza es la media más algo por la media al cuadrado. ¿Sí? O sea, como que tiene, además de la media, que se agrega algo cuadrático en la media. ¿Sí? Para ese otro caso, este segundo test de superdispersión, ahí es que se usa la misma función de la misma, pero con un argumento distinto, ¿sí? Version test, version test 1, que esto es igual a 2. Con eso es que ustedes le especifican que la dispersión sería la media más un coeficiente por la media. ¿Sí? Y acá da 0,11, ¿sí? Que es positivo. Y acá la nula es si el alfa es mayor o igual que 0. ¿Sí? Si el alfa sea 0, sería que la dispersión no tiene que ver con la media al cuadrado. Pero acá hay un 0,11 por la media al cuadrado. Entonces, eh, se rechaza esa nula, el alfa es mayor que 0, entonces está este patrón de superdispersión. ¿Sí? Yo le puedo copiar la formulita porque como no tenía planeado esto, eh, pero como no pudieron ver todavía el videito, estamos pensando en esto, que la varianza de I dado X es mu más alfa por mu. Entonces, 1 más alfa por mu es el coeficiente que estamos testeando. Entonces, si 1 más alfa es 1, es que no hay superdispersión de este tipo. ¿Sí? En cambio, en el otro, estamos teniendo esta otra hipótesis, es que la varianza de I dado X es mu más alfa por mu al cuadrado. ¿Sí? Acá, en este otro, estamos bien, lo que estimamos es 1 más alfa, porque el valor de referencia es 1. En cambio acá, lo que se está viendo estimado va a ser este otro, el, el alfa, y ya con que sea mayor a 0 ya hay superdispersión, que es de otro tipo distinto. Podría comparar ambos, quizás usando un test de rasgo de verosimilitudes. Bueno, pero estimemos, ¿sí? Para estimar, o sea, podemos algún modelo con superdispersión. La biblioteca más. La biblioteca más. Hay muchas alternativas, pero la biblioteca más, ustedes tienen que podrían hacer un modelo. Hagamos un FIT2, el cual
esta función glm punto bn. ¿Sí? Que vamos a hacer lo mismo, breaks contra todas las otras, data y telas. Bueno, hay varias más. Breaks, acá me faltó la breaks telas. Bien, esta binomial, esto BM se refiere a una binomial negativa, ¿sí? Estos modelos con superdispersión, el que vimos, el que mostré primero de bar de acá, eh, este es lo que se conoce como que estamos usando el modelo binomial negativa. Si se da esto, vamos a usar un modelo llamado binomial negativa tipo 1, y si se da este otro patrón, binomial negativa tipo 2. En principio, este que hace de la función más, de la biblioteca más, este glm.bn está desarrollando algo de este otro tipo, ¿sí? De tipo 2. Contra teras, que me estoy confundiendo. lm.nb nb. Claro, binomial negativa lo pensé yo y es negative binomial. Disculpe, ahí está. Me faltó la coma para separar los argumentos. Son muy dos. ¿Sí? Entonces puedo pedir summary de dos. Por favor, interrúmpanme cuando quieran, porque voy a tratar de, de ir junto con ustedes, pero tampoco quiero ir muy lento. Sí, pero acá la única diferencia a tener en cuenta es que parámetro es un tita, ¿sí? Que ahora este tita es la recíproca del alfa que les mostré ahí arriba, ¿sí? Es la recíproca de este alfa tita. ¿Sí? El alfa este daba, cuando hacíamos la prueba de dispersión test 2, 0,11 el alfa. ¿Sí? Y ahora cuando estimamos el fit 2, estimando ese parámetro de dispersión, está dando 0,994, que eso viene a ser 1 sobre el alfa. Es otra forma de escribirlo al modelo. Eso lo tienen ahí con el profe. Bueno, entonces, una forma quizás de ver, en principio este modelo es mejor que el otro porque hay superdispersión. ¿Sí? Larga algo parecido, pero ahora como se incorpora en la estimación el parámetro de superdispersión, acá ustedes pueden cambiar un poco las conclusiones, ¿sí? De si hay relación o no. Eh, una forma, otra forma sería hacer las verosimilitudes. Lo clic 1, clic, lo clic. Hay una que tiene que ser mayúscula acá, la L mayúscula. Clic 1. Podemos hacer la log click 2. Sí, es como que eh, es bastante mayor la log verosimilitud del fit 2. Y eso, sí, alguien está por preguntar algo. ¿O no?
No, escuché un micrófono. ¿Eh? Bueno, la log.diff de FIC1 es la log verosimilitud de primer ajuste, y la log.list de FIC2 es la log verosimilitud de segundo ajuste. Ambas dan negativas, pero de todos modos estamos buscando maximizar, y maximizar sería sería lo que es menos negativo, ¿sí? Entonces, el FIT2 en este caso es mejor que el FIT1, ¿sí? Eso es. Además, acá eh, uno puede ver el 2 por log likelihood. Esto está tratado de mostrar como una pruebita de rasgo de verosimilitudes, y es significativo ese tita, ¿sí? Es significativo. Entonces conviene más ese modelo. El profesor también les introdujo eh, otro modelo, otra forma de estimar esto mismo, porque esencialmente el mismo es usar un modelo quasi-Poisson con la función GLM. Esto es un tema, los modelos quasi son modelos que se estiman usando cuasi verosimilitud, es algo un poco complejo, pero bueno. GLM, ustedes pueden especificar breaks, ¿sí? O sea, si no nos queremos ir eh, breaks, breaks, ¿sí? Contra punto data, punto, coma, data, y familia quasi Poisson. Un mundo de por sí. Quasi Poisson. Data Tela Family Breaks. LM Data. Well, Telas Family Quasi Poisson. Hice brace contrapunto, coma de fit 3. Ahí. Hay un par. Ah, Family Quasi. Ah, perfecto. Claro, sí, con razón me pedí otros argumentos. Muchas gracias, Ana. ¿Sí? Lo detectó el toque, el error. Claro, va sin paréntesis, entonces ustedes tienen que el fit 3. Podría haber pedido el resumen directamente. Summary de fit 3. Sí, de fit 3. ¿Sí? Eh, sí, y acá el parámetro para la quasi Poisson familia es este de aquí. ¿Sí? Pero esencialmente no cambia casi nada, ¿no? Entre fit 2, summary fit 2 y summary fit 3, summary fit 2. Cambia un poquitito. Andan cerca, ¿sí? En los errores casi que no se nota diferencia. Pero bueno, es poquito el cambio, ¿sí? Eh, y bueno, están estimados por otro camino, otra forma de especificar. Y este es un parámetro de familia quasi-Poisson, ¿sí? Bien, como una generalización de familia Poisson. Pero bueno, esto los detalles ya es ponerse muy, ya es entrar en la literatura de lleno, ¿sí? Entonces, se puede hacer grafiquito de los residuos, ¿sí? ¿Sí? Hacer plot, fit, varios, fit
res contra grmdiac, grm.diac. O sea, es el mismo que hicimos en el fit 1 porque estamos usando el mismo paquete en este caso. También el otro no lo teníamos. Es peso RD, como hicimos antes. Pero en principio este hay que dividir por el parámetro cuasi Poisson, ¿sí? Como que cambia eso. 4.2637 elevado al cuadrado. Es el ajuste que se tiene que hacer en este modelo que se quiere graficar. Geometría fit3 RD fitted.values. Hay una coma inesperada. Ah, acá. Sí, ahí está. ¿Cómo es esta? Sí, lo vamos a copiar acá. Y tiene el gráfico que es esencialmente el mismo. Lo único que uno puede ver que hay un cambio en la escala, ¿sí? Lo que sí es como que prácticamente no se nota un cambio en, en sí, en los residuos. Veo como que más bien hay un cambio de... lo que estamos haciendo es que se quedan menos dispersos, ¿sí? Al haber considerado la superdispersión en esa cuasi Poisson, cambia lo que se ve en el eje Y. ¿Sí? Es mucho más chico los valores entre los que fluctúan. Es como que considerando que esté esa superdispersión, ya como que quedan bastante aceptables los residuos. ¿Mm? Esa es más o menos la lógica. Entonces, como rebobinando, la, cuando uno tiene datos de tipo conteo, eh, uno tiene que ver bien, pero en muchos casos aplica por modelar a eso con una regresión tipo Poisson. ¿Sí? Esta regresión tipo Poisson es raro que justo sea la adecuada. ¿Por qué? Porque en muchos casos, sobre todo en aplicaciones reales, eh, la varianza es superior a la media. ¿Sí? Entonces, uno tiene que modelar esa superdispersión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay como dos caminos, que uno es ir por los modelos de la familia binomial negativa, que son el tipo 1 y tipo 2, que según esas especificaciones, ¿no? Si es la varianza un múltiplo de la media o no, o si la varianza eh, depende en forma cuadrática, es un número por la media cuadrado, ¿sí? O sea, se agrega por sobre la media este factor. En ese caso podemos ir por la biblioteca más, que es glm.nb, y obtenemos una estimación. Eh, si no, el otro camino, manteniendo en la misma biblioteca GLM, es un modelo cuasi Poisson, que bueno, que los detalles no los tengo tan claro, es un modelo un poco más, pero que esencialmente funciona parecido, o sea, es similar a estas binomiales negativas. Y bueno, o sea, no podemos aplicar el Poisson si la varianza no es similar a la media. Hay que acomodarlo ahí. Eh, ese es como síntesis de esa parte. Bueno, después tenía un ejemplito. No sé si más o menos quedó claro. Para
Después, sobre la interpretación, ahí eh, ahora lo pienso, pero básicamente uno tiene que tomar exponencial de estos coeficientes, ¿sí? Para, para, para interpretarlos en forma similar a cuando uno hace una regresión, ¿sí? Para ver el cambio de una de la respuesta cuando cambiamos una de estas variables, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer exponencial directamente de los coeficientes antes de irnos. El f hay que haber varias formas, pero a ver, veamos fit 1, esos coeficientes. ¿Sí? 0,39, 30, estoy en fit 1, fit 3 es otra historia, ¿no? Yo estaba con el fit 1, fit 1, más fácil, fit 1 pesos coeficientes. ¿Sí? Que tienen, estos son los coeficientes 3, menos 0,20, menos 0,32, menos 0,51. Para interpretar, uno lo que debería hacer es tomar exponencial de esos coeficientes, porque hemos dicho que usamos log como función para enlazar, ¿sí? La media con la variable con el predictor lineal con la media, van enlazados por un log. Entonces el intercepto sería 40, la cantidad de roturas ahí. Si no, en, en la categoría en las categorías de referencia, ¿sí? Acá tenemos V, eso significa que el otro tipo de lanas es el que está como categoría de referencia. Y tensión tenemos M y H, el, el otro nivel de tensión, que eran 3 niveles de tensiones, está como categoría de referencia, ¿sí? Entonces, eh, eh, este sería para la lana de referencia y categoría de referencia, que sería lana A y tensión low debe ser. Eh, en promedio vamos a tener esa cantidad de roturas, ¿sí? 40,12. En cambio, eh, si pasamos de la lana A a la lana B, vamos a tener 0,81 roturas más, ¿sí? Porque ya hemos tomado la exponencial. Y si cambiamos la tensión, tendríamos estas otras, ¿no? Tensión. Eh, perdón, estos son las tasas de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, aunque lo mismo, sí, si cambiamos la tasa de cambio, estamos hablando de una variable que son tipo indicadoras, ¿sí? Así que 0,72 más con la tensión medio y 0,59 más con la tensión high. Entonces, la lana A sería que se rompe, vamos a tener menos roturas y, y con la tensión low. Pero bueno, habrá que ver qué otros factores juegan, ¿no? Qué otros factores entran en juego. Sí. Porque normalmente estos serían los coeficientes que yo tengo que multiplicar por los betas, ¿sí? Estos de acá, tomando el exponencial. Pero justo este caso, como estamos en un análisis de varianza, esto es directamente el cambio por pasar de una categoría a la otra. ¿Sí? Eso es lo que por ahí quiero que no genere confusiones. ¿Sí? Si ustedes hubieran tenido una continua,
Una regresora continua es lo que iba a anotar acá, es el coeficiente por el cual multiplico esa variable. Y bueno, entonces este coeficiente sería el cambio por cada unidad de la variable x. Y en torno a la media, porque no saben ser lineales estas cosas. Bien. Bueno, vamos al ejemplo, a un pequeño ejemplito Tobit. Esto es más ambicioso. Vamos a bailar con la ¿Qué es la regresión Tobit? La regresión Tobit viene a ser una regresión con datos truncados. Hay un tema, a mí siempre se mezcla datos censurados y datos truncados, no son exactamente lo mismo. Uno es que existen los datos, pero no que existen, pero no los vamos a tener o los quitamos. Y en el otro es que no van a estar directamente. ¿Sí? Una cosa es censurar, porque básicamente, si no me equivoco, por las dudas no lo tomen tan literal, en un caso tengo los datos y los censuro desde cierto nivel, entonces como que tengo la información de esos datos que no entran en juego. En cambio, otro caso es que no, ya los tengo de entrada truncado, entonces no tengo esa información de que hay otra cosa dando vuelta. ¿Sí? Grosso modo esa era la distinción, no sé si se me está dando vuelta. Bien, entonces a veces pasa que uno observa una variable solo si supera cierto umbral. Por ejemplo, eso es un típico el modelo de el salario por el cual participan las mujeres casadas. Esto es un ejemplo antiguo, ¿no? En épocas de la desigualdad de género. Eh, entonces, como que hay cierto nivel de salario desde el cual la persona decide participar o no. O si no, por ejemplo, otro es cuando con la compra de autos, es como que hay algún nivel mínimo por debajo del cual no tiene sentido hablar de autos. Entonces, el precio desde cierto nivel mínimo, no sé, 500.000 pesos, por debajo es como que no existe, no vamos a observar precio de venta, ¿sí? Entonces, ahí también como que hay un corte abrupto en lo que vemos. Entonces, bueno, la línea de los modelos Tobit y otros más tratan de modelar algo de eso. Lo que vamos a hacer es cargar unos datos. Un ejemplo me gustó capturado. .csv. Lo vamos a bajar directamente. ¿Sí? Ahí le paso, le podría escribir, pero directamente les paso el link. Les paso lo que leemos ahí. Esa es la página desde la cual va directamente el enlace del cual descargamos, ¿sí? Entonces, readccb, le pegamos eso, stat, edu.sta barra data tobit ccb. Un ejemplito pintoresco. Si uno lo quiere tener locales estos datos, lo que tiene que hacer es save datos, guardarlo en un archivo, file, igual a, lo había hecho, pero me pareció más práctico que leerlo directamente. Por ejemplo, no sé, datos, colección discreta o datos, elección. Voy a achicar. .rdata.
¿sí? Entonces, primero cargamos los datos, y se los trae por medio de internet. Si ustedes quieren lo guardan en un archivito .rdata para tenerlo guardado por si ese servidor se cae, ustedes quieren quedar con el ejemplito. Y después, si yo los quiero cargar, vamos con load. Datos, selección, ustedes no lo vean, ¿sí? Pero puede hacer, si lo quieren ver, pueden hacer acá rm eh, datos. Entonces tengo datos, tengo cargado. Si hay datos, lo paso a un archivo. rm datos, muevo del entorno de trabajo. Load, datos de elección, lo tengo de nuevo a los datos, ¿sí? Eso para confirmar de que está. Bueno, este archivito, ¿qué hace? ¿Qué tiene este archivito? A ver, veamos que tiene datos. View, datos. En un ID, identificador, read, mat, proc, apt. ¿Sí? El ID, bueno, es un índice que mucho no dice, es el individuo. Read, mat, son puntajes en exámenes de lectura y de matemática. Read y mat, puntajes en exámenes de lectura y matemática. Después tenemos PROC, es el tipo de programa en que está anotado el alumno. ¿Sí? Son alumnos de una universidad, los cuales han tenido ciertos tests de, de lectura de matemática, y bueno, y PROC es el programa al cual se han anotado. Hay tres tipos de programas: general, vocacional y académico. Los detalles finos no lo sé, pero... Y APT es la variable de interés, que es el puntaje que cada alumno saca en un examen. En un examen. Eh, sí, he dicho, eh, asigna puntaje. El puntaje mínimo es 200, el puntaje máximo es 800. ¿Sí? O sea, tenemos el APT, no puede estar fuera de 200, 800, ¿sí? Tiene que estar en este intervalo. Porque un examen puntúa así, es una forma de puntuar un tanto extraña, pero puntúa de este modo: de 280 y 200, 800. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un grafiquito, o, a ver, names de datos primero, que pongamos unos nombres más amigables, que es lo primero que yo sugeriría. ¿Sí? Primero, no conviene tener esa variable, la ID. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? A datos, quitarle la primera columna. ¿Sí? Es igual a datos, la primera columna, o sea, toda la fila, coma, menos 1 para quitar la primera columna. Igual a names de datos, read, mat, apt. También los nombres.
datos, pongámosle los nombres un poquito más lindos, que es lectura, temática. Yo tendía a ser muy escueto con los nombres, con esto de que siempre hay autocompletado. Eh, Conviene usar nombres un poco más descriptivos siempre. El tipo de programa que está anotado. APT. Aptitud, digamos. Aptitud. Entonces, ahora datos, si ustedes lo ven, tiene esos nombres, un poco más limpio, pero acá esta variable programa está bueno considerar que es un factor. ¿Sí? Esto es un poquito de la organización que uno hace cuando toma una base de datos. Entonces, el programa datos. ¿Y cómo hago para cambiar la variable, pero dentro de data frame? Es siempre, la idea es no sobreescribir programa, que de hecho no existe programa suelto, sino que existe dentro del data frame. Entonces, a datos, eso programa, vamos a sobreescribir con la misma variable, pero tomada como factor. Cuando hagamos regresiones, R detecta que es un factor y directamente nos crea las variables dummy. Directamente fija una de las categorías como referencia y para las otras internamente crea en forma automática la variable dummy y es mucho más rápido. Bueno, entonces datos peso programa los sobrescribimos con factor datos peso programa. Así. Datos está todo. Este APT lo voy a poner un poco más arriba para que no les moleste. Yo después les envío bien escrito. Tengo bastante más escrito. Bien, datos peso programa. Yo tengo un ggplot, pero va a demorar mucho. No quiero que se extienda mucho de clase, entonces vamos a hacer directamente una visualización con GIST. Y vemos cómo se comporta aptitud. ¿Sí? GIST de datos. Aptitud. Bueno, con la visualización en forma de ggplot, uno le pone un poco más de bins y es como que se nota mucho más resaltado que en este caso que hay una concentración fuerte en el 800, ¿sí? Eso es porque el examen está entre 200 y 400, ¿sí? Ahí no está funcionando muy bien el gráfico, ¿eh? 800. Y hay como varios valores acá menores, ¿sí? O sea, uno puede poner un poco más de bins o breaks, no me acuerdo. Breaks igual a 20, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se empieza a ver el patrón que yo le estoy anticipando. ¿Sí? Entonces, el 800S, ¿qué pasa? Por más que un alumno sea muy apto, no puede hacer más de 800 puntos en el examen. ¿Sí? Entonces, es como que aquí se terminan acumulando
amontonando, iba a decir, para evitar el término estadístico, acumulando, eh, todos los alumnos que son relativamente buenos, pero no se discrimina cuáles son excepcionales, quizás, ¿sí? Es el efecto que está teniendo eso de que es un examen que tiene cierto puntaje. Lo mismo pasa del 1 al 10, ¿no? Según el tipo de examen, uno podría poner como un examen un poco más difícil para, si un examen no es muy difícil, muchos alumnos llegan al 10, ¿sí? Y quedan acumulados en el 10. Los alumnos que quizá en un examen mejor armado se distribuyen entre 8 y 10, ¿sí? Entonces, esto es como una motivación para decir, pero claro, esto está cortado ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es buscar ajustar un modelo que tenga en cuenta esto. Ah, lo que no les mencioné es que el modelo Tobit tiene eh, o punto de partida. eh, Estamos pensando en el Tobit original, se está pensando en una variable de tipo normal, ¿sí? O sea, la variable tiene distribución normal y lo único es que, por ejemplo, debajo del cero o en algún punto de referencia, no estamos viendo más allá de ese punto, ¿sí? Están truncados los datos ahí, ¿sí? Entonces, eh, lo que hacemos es, el modelo Toby corrige eso, ¿sí? No es que estamos partiendo desde un modelo Poisson o algo como ese. Bien, entonces bueno, carguemos la biblioteca Library Air. Hay otras bibliotecas, hay varias bibliotecas donde pueden hacer esto, pero lo que tiene AER es que lo baja un poquito a tierra para la literatura econométrica, ¿sí? Otras bibliotecas que hace esta estimación de, con, pensando en los modelos que usan los estadísticos, siendo que en la econometría hay otros modelos tipo Tobit, así. Sigo que la econometría en modelo Tobit es tradicional y tiene cierta notación, todo un folclore propio. Entonces, bueno, en este libro AER se hace una función Tobit que es como que usa de estas funciones más complejas la configuración propia del Tobit, ¿sí? Entonces, si uno pone fit1 Tobit, obviamente hay que correr las bibliotecas, aunque ya estaba corrida, que lo tenía este como primer ejemplo. Fit1, no, perdón, aptitud, todavía no hemos definido ningún modelo, aptitud, aptitud contra todas las otras, data igual a datos. Por ahora nada más, ¿sí? Este simplemente extensión, veamos el summary, 1, bien, que es una estimación por máxima verosimilitud de un modelo normal. Esto, básicamente, grosso modo. Sí, bueno. Eh, sí, cambia un poco cómo se lo ve porque es estimado por máxima verosimilitud en vez de ser por mínimos cuadrados. Aquí queda claro que no hemos considerado censura, ¿sí? Yo estaba confundido truncado con censurado. Estos son censurados, ¿sí?
Total 200. Censurado a la izquierda 0. Sin censura 200. Censurado a la derecha 0. ¿Sí? Esto nos está diciendo de que de los 200 datos que tenemos, ninguno ha sido, no estamos censurando a ninguno. ¿Sí? No estamos censurando a ningún dato. ¿Sí? Estamos considerando que no hay censura. Bien, entonces ahí tienen las estimaciones y va por distribución gaussiana, log likelihood, word statistic. Son todas típicas. Son todas típicas de toca el timbre justo. Disculpen, ahí me distraje un poco porque estaba suave portero. Esto de trabajar desde casa eh, tiene sus cosas. Perdí el hilo un poco. Bueno, es una estimación por máxima verosimilitud, pero no hay nada extraño porque se trata de un modelo normal. ¿Sí? Entonces, recién ahora le pongamos en juego esto del truncamiento, perdón, de la censura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí pongámosle un fit 2, en el cual vamos a hacer una actualización del modelo. Update, ¿sí? El modelo fit 1. Este update es un truquito que tenemos para no escribir todo de nuevo. Como le estamos diciendo, fíjate en los parámetros que te pasé en el otro modelo, en los argumentos, y solo cámbiale alguna cosa. ¿Sí? En este caso lo que vamos a cambiar es que vamos a poner una censura a la derecha, right, igual 800. ¿Sí? Arriba de 800 están siendo censurados los datos. ¿Mm? Fit 1 acá. ¿Sí? Corro por las dudas esto de nuevo. Está fit 2, summary, fit 2. Entonces acá cambia que tenemos sin censura 183, pero hay 17 que estimamos que fueron censurados, ¿sí? O sea, porque hay 17 alumnos que no sacaron más de 800 porque no se lo permite el examen. Básicamente esa es la idea principal. ¿Sí? Y aquí, entonces, ahí tienen los que van a cambiar un poco los coeficientes. Que van a cambiar los coeficientes, ¿sí? Eso es como lo central. Y puede pasar que alguno de los coeficientes que era significativo pasa a no ser significativo y viceversa. Ahí veamos el fit 1. El fit 1 le daban, en general les daban significativo menos 16, menos 0,6, menos 16. El programa general no daba significativo. Acá tampoco sigue dando significativo. En este caso no cambian las conclusiones cualitativas. ¿Sí? En términos de qué variables son significativas y cuáles variables no. Pero sí cambian un poco las estimaciones. ¿Sí? Si ustedes se fijan, vienen 240. El intercepto por general no es lo más interesante, sino ver los coeficientes. De 2,55 lectura pasa a 2,69. O sea,
se detecta un mayor impacto del puntaje que sacó en el examen preliminar de lectura por sobre cuál va a ser su aptitud en este otro examen general, ¿sí? No es que se usa como componente, sino sería determinístico esto. Eh, y lo mismo, si ustedes se fijan, va a pasar con el examen de matemática, que también aumenta el coeficiente, y caen un poco, y también aumenta un poco de los coeficientes de estos programas, los 42. Sí, lo único que no aumenta es el coeficiente de la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, en principio, para acomodarse los datos, eh, al no considerar la censura, la ordenada se veía obligada a ser un poco más alta, pero más importante que al considerar la censura en la estimación, eh, ¿sí? Es- ahora podemos ver que la relación verdadera entre las variables es un poco más elevada. En este caso, podría, podría no ser distinto, ¿no? En este caso, porque tiene bastante sentido que permitir que pase el examen más allá, eh, ¿sí? A hacer ese ajuste, ¿sí? Y estos coeficientes son interpretados sobre los datos no censurados en principio, ¿sí? Eso es que interpretaciones para los datos no censurados, ¿sí? Que es la parte, y lo dejamos, la acomodamos. De verdad el procedimiento de estimación tiene todos unos modelitos ahí, ¿sí? Esta idea de Tobit, que tienen una regresión y cero, y a su vez hay como una variable. Está pensado en la versión original para menor que cero o mayor que cero, la censura hacia abajo, pero en el ejemplo nuestro la censura fue hacia arriba, ¿sí? Entonces se arma como una log verosimilitud, que es un poco más complicada porque es como una combinación de dos log verosimilitudes, una con el modelo común y otra distinta, ¿sí? Esa idea de Tobit. 1823. Bien. Eh, Les muestro nomás, me pareció muy interesante recuperar, que les muestra el profesor, de que se pueden testear hipótesis lineares, linear hipótesis. Vamos a hacer de FIT2. Ahora, matemática. Le estamos pasando lectura igual a cero y matemática igual a cero. Es la forma en que se le pueden dar. Lectura igual a cero y matemática igual a cero. Esto es una forma, ¿no? Ah, en el MTest tiene que ser esto. Bien, casi seguro esto. Library, el MTest. Yo siempre tengo cargado varios. Hipótesis, debe haber una H. Ahí está la H, sí. Hipótesis. Hipótesis. No sé si hacía falta el MTest. Ustedes pueden verificar eso en su compu. Ya lo cargué. Eh, sí, aquí que estamos haciendo una prueba para ver si lectura es cero o matemática es cero, o ambos son cero, ¿sí? Y esto no es. Entonces, estas restricciones, estamos haciendo dos restricciones. Entonces,
Los grados de libertad son 2, pero se rechaza que sean 0 ambos coeficientes. Entonces, uno puede probar esto. Pero, si no, esto lo que les quería recordar, porque este año no le hicimos tanto énfasis, de Cobb igual a Sandwich, es que acá pueden poner una estimación robusta de la varianza y es muy recomendado en estos casos, ¿sí? Acá no se nota mucho, 189, 180, no cambia mucho el estadístico, pero en muchos casos esta BCOV modifica si se encuentra significativo o no los coeficientes. Bueno, casi que lo que le voy a dejar es planteado que a mí me gustó la idea de, a partir de este, armar un ejemplo Logit. Como que busqué cómo adaptar esta base de datos para también practicar un poquito el Logit Probit. Entonces, bueno, yo les voy a dar adaptada y ustedes, bueno, como tienen varios videos, tienen 2 sobre el Logic Probit, directamente lo pueden hacer como para practicar un poco. Es una variable superior, se me ocurrió, no sé, básicamente para es una variable dicotómica en la cual eh, si, si tiene una aptitud mayor a 700, bueno, es que tiene un rendimiento superior, en ese caso le vamos a poner 1, y si en cambio el rendimiento está debajo de 700, no tiene un rendimiento superior, le vamos a poner 0. ¿Sí? Y bueno, y una forma que no sé, puede haber otra forma, pero a mí yo pensé que podría ser as numeric, uy, no, numeric, datos, eso, aptitud menor o igual 700. ¿Sí? Este dato, su aptitud, no, perdón, mayor o igual a 700, va a dar va a dar booleano, ¿sí? O sea, false si es falsa esta condición y true si es verdadero. Pero al pasarlo por as numeric, al booleano, va a convertirlo explícitamente los true en unos y los false en ceros. ¿Sí? Entonces, estamos logrando construir esa variable superior. Y bueno, y ahora, y eso fue como para hacerlo en 2 pasos, pero básicamente a datos le vamos a agregar a la base de datos. ¿Sí? Entonces, hacemos datos superior, podemos agregar superior. Estamos agregando una columnita. Entonces, si ustedes ven datos, tienen lectura, matemática, programa, y ahora se agregó superior. Cuando el puntaje es mayor que 700, tiene un 1 en superior, pues menor tienen un 0. ¿Sí? Pues mayor o igual, un 1. Entonces ahí es que ustedes pueden jugar un poco de hacer una jugar un poquito con regresiones de tipo Logic Probit, ¿sí? Aquí está fit, por ejemplo, hacer un fit 1, un GLM superior. Acá si pongo contra todos va a molestar el APT, ¿sí? El aptitud.
Entonces, o lo escriben explícito, o primero habría que remover de la base de datos aptitud, ¿sí? Ese es otro camino. Acá los escribo, total son unos pocos. Lectura, más matemática, más programa, más programa. Pero acá la familia es binomial. Binomial y pero family igual binomial, como bien me había remarcado Ana, creo que era. Eh, Entre paréntesis, lo que me estaba mareando es que puedo cambiar el enlace, ¿sí? En vez de usar el enlace, no recuerdo el término, si no me equivoco, la función de enlace canónica, podemos usar otra función de enlace, ¿sí? La función de enlace canónica, si no me equivoco, es la Logit, bueno, no recuerdo si es Logit o Probit, la canónica. Acá me aseguro de que use como función de enlace a la función Logit, ¿sí? Pues me use la logística. Data igual a datos. Eso es lo que faltaba. Y si corren, que esto, bueno, ustedes vieron esta parte. Eh, lectura, matemática, la general, programa vocacional. ¿Sí? Ven cómo se generan esas dummies automáticamente. ¿Sí? Y bueno, y tienen los residuos de Debian de 1.36, pueden hacer la RCSQ de 0.95, porque es unilateral derecha. Y con los grados de libertad que me figuran acá, que son... ¿Cuánto grado de libertad tenía? En summary, si pido summary, y les va a dar los grados de libertad. 195 grados de libertad. Entonces vemos si accede al crítico. 0.9. QE, bien. Random es para generar números aleatorios. Creo que yo quiero quantile. ¿Sí? 2,28. Esta prueba era Debian. Y siendo que la residual de Debian es 1.36, no estaría mal desde el lado de las residual de Debian, ¿sí? En este caso. ¿Sí? Entonces no estaría muy mal. Y bueno, y después ustedes pueden practicar ahí como para cortar y poder ver de alguna duda que pueda sacar yo, que no soy un gran especialista de esto, para nada. Eh, pero la idea es como para cortarlo. Bueno, ¿qué seguiría? Uno saca esta residual de Bians, ve que relativamente explica bien el modelo, se puede hacer el recuadrado de McFadden, que sí, de acuerdo a lo que vi en todas las búsquedas, sé que McFadden en su artículo original puso que un R cuadrado de entre 0,20 y 0,40 ya es un buen ajuste, ¿sí? Así que no esperen el R cuadrado de McFadden igual a 1. Si no me equivoco, en este el R cuadrado de McFadden está, o sea, cuando yo lo hice me dio el R cuadrado de McFadden 0,40 y pico, con lo cual ustedes sería un muy buen ajuste. Por ahí me puedo equivocar, pero en principio un buen ajuste. Después pueden usar como práctica, el profesor les puso el FIT 1 y después la otra especificación, ¿sí? Le puso un Probit y un Logit. Pero también está bueno
comparar entre modelos con distintas variables. Se puede comparar de la misma forma usando los criterios de Akaike o alguna prueba de rasgo de verosimilitudes, por ejemplo, especificando un fit 2 donde no tengo a programa como explicativa, saco esas dummies y ver cuál de los dos es mejor. Ahí en principio tienen que encontrar que es mejor incluir esta información de programa, al menos algunos de sus variantes. Y bueno, y sacar un poco de coeficientes, ver la respuesta, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo dejar, sí o sí, es la tablita. Bien, true, igual a datos peso superior. Es como muy igual todo. Quería decir algo sobre esta parte de acá. Y pred. Estoy cometiendo un error. Bueno, round fitted fit. Bueno, este si seguimos el criterio habitual, ¿no? Round. No me di cuenta. Bueno, sí. Ya no es erróneo esto, pero sí cabe preguntarse si no hay cosas mejores. Sí. Bueno, hacemos la tablita y como es este, el verdadero, tenemos los valores verdaderos, ¿sí? Son o 1 o 0, ¿sí? De la variable datos peso superior. Por otro lado, los valores predichos son fitted fit, ¿sí? Pero al redondearlo, ¿qué pasa? Fitted fit se transforma, se pasa al corte en 0,5 básicamente, salvo que fuera muy enorme el predicho, ¿sí? Que ahí ya se pasaría al número 2, ¿sí? Por ejemplo, que me dé 1,58 el predicho, al hacer round me quedaría que es 2 el predicho, y no, pero no pasa eso, ¿sí? Fitted fit se redondea hacia abajo, quedan 0 los que son menores a 0,5, queda 1 los mayores a 0,5. Entonces, cuando ustedes le tiran table a esa base, les queda la confusion matrix, se saben llamar, la matriz de confusión o tabla de clasificación, en lo cual que vimos bastante algo en econometría 1 de 138 son los true predichos, ¿sí? 138. Los ceros bien predichos, ¿sí? Y 33 son los unos correctamente predichos, ¿sí? Entonces hay como distintas medidas que ustedes pueden calcular. Una de esas es el porcentaje de clasificaciones correctas por sobre el total, ¿sí? O sea, 138 más 33, ¿no? Dividido total, que son 200, ¿sí? Son 200 datos. Y entonces, estamos clasificando correctamente, ¿sí? Si no lo pensamos como un modelo de predicción de probabilidades, sino un modelo que clasifica si tiene desempeño superior o no tiene desempeño superior, si lo vemos desde ese punto de vista, ahí estamos clasificando correctamente el 85,5% de los casos. Estaría bueno si ustedes quieren hacer gráfico que les plantee el profesor para ver
si no hay otro punto de corte mejor que el 0,5 para, para la clasificación, ¿sí? Y las curvas ROC y todo eso. Pero sí, lo que quiero agregar sí para ya cerrar es que es muy habitual que se clasifiquen con mayor precisión a la clase mayoritaria, ¿sí? La gran mayoría no tiene desempeño superior. Entonces, como tengo más información sobre ese desempeño, sobre esa clase, eh, vamos a clasificar mejor en esa parte, ¿sí? Entonces, un número para siempre tener en cuenta, sobre todo a mí, alumnos que me han consultado que quizás trabajan haciendo riesgo crediticio, eh, es que está, tienen que, y sabe ser, por ejemplo, la probabilidad de quiebra o la probabilidad de que no devuelva el crédito, y eso saben ser los que tengo pocos datos. Y justamente ahí lo que está interesando es eso, estimar la probabilidad de que no devuelva, ¿sí? Entonces, en esos casos está bueno tener una idea de cuánto es este 33 con respecto a los verdaderos buenos, ¿sí? Que es 19 más 33. Eso es bueno, sí, pero podría ser malo. 19 más 33, el caso es porcentaje de los que tienen desempeño superior, realmente que lo estamos clasificando como que tiene desempeño superior. ¿Sí? Y se ve que es 0,63 y es inferior al porcentaje global este, ¿no? Si ustedes hacen el 138 dividido 148, les va a dar un número más grande que es 0,85. Hay que tener en cuenta ese numerito, no solo mi precisión general, sino para cada clase. Bueno, no sé si quieren ir tirando alguna pregunta ahora antes de cortar grabación. Para ya se hizo largo, disculpen. Quería dejar eso en vista. Eh, porque sí. O bueno, si yo voy cortando grabación para que no sea tan pesado y van unas consultitas. Ahí cortamos grabación.